Ah, sí. Pero se termina para King Kong 2 cuando las gallinas están. ¿Listo? Y cuando todas las gallinas serán. ¿Aló? ¿Yo? ¿Sí? Esa frase en la novela. Me parece. Comisario, hasta el puerto mío, ya. Esa de legal, usted ya sabe, ¿no? Sí. ¿Estaba perdido? No se vería contigo. Buenas noches para todos. ¿Me confirman si me escuchan en este momento, por favor? Sí, Johan, se te escucha. Listo, perfecto. Vamos entonces a dar otros 2 minuticos para que demos tiempo a nuestros compañeros de que ingresen. Ya vamos en 20 participantes. Nuevamente les recordamos a las personas que nos acompañan en esta videoconferencia que nos colaboren silenciando el silenciando el micrófono para que veamos la videoconferencia en silencio y en el momento en que vamos a hacer como los aportes y los comentarios, pidamos la palabra y nos escuchemos a través de este medio. Cuando les pedimos, chicos, que silencien, es para que evitemos el ruido externo de los carros,
de los televisores, de lo que pueden tener cada uno en sus casas. Entonces, por eso es importante que todos mantengan los micrófonos en silencio. Sin embargo, cuando quieran hacer algún aporte, ahí está la opción de pedir la palabra o prenden el micrófono y nos cuentan. Con mucho gusto los vamos a atender en la medida de lo posible. Bueno, llevamos 23, demos otro minutico para que iniciemos. Bueno, yo creo que podemos dar inicio en este momento. Le voy a pedir a Ledis que verifiquemos si la pantalla se ve correctamente. Sí, Johan, Listo. se ve Perfecto. correctamente. Bueno, entonces aprovechamos para saludar a todas las personas que nos acompañan en la videoconferencia del día de hoy. Para las personas que llegan por primera vez, pues bienvenidos. Mi nombre es Johan Gómez, yo soy uno de los docentes del curso. Recuerden que este curso lo estamos compartiendo entre la docente Ledis López y Johan Gómez. Y bueno, entonces el día de hoy quiero que también ella se presente para los estudiantes que vienen nuevos. Creo que a nosotros en nuestro grupo ya completamos la presentación y la actividad de conocimientos previos, así que les agradezco a todos por haber participado y pues démosle la palabra a Ledis para que nos salude también. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy la profesora Ledis López. Para los que se conectan pues por primera vez, también ya todos los de grupo se presentaron. Espero que todos hayan leído como las participaciones en el foro. Ahí me di cuenta que hay gente con bastante experiencia, con una trayectoria bastante interesante en el sector empresarial del turismo y que se pueden construir unos aportes y unos debates interesantes con todos los participantes. Eso hace que la educación virtual sea una herramienta que va mucho más allá pues, de los contenidos que se les alojan en la plataforma, y es esa posibilidad de que entre todos ustedes se puedan conocer y compartir también las experiencias que ya tienen acumuladas a lo largo de su experiencia laboral, no solo en turismo, sino que vi en el grupo que había gente que venía de otras áreas y que buscaba un complemento con el turismo, unas historias bastante interesantes de leer, y que creo que el turismo se complementa perfectamente con cada una de esas otras profesiones que ya tienen muchos de ustedes. Entonces, el objetivo, lo que el día de hoy los convocamos como a esta conferencia, con el objetivo de explicarles un poco sobre la tarea o la actividad que tienen para entrega, que tiene entrega hasta la próxima semana, pero que es una tarea que está hecha en 2 fases o en 2 entregables. Entonces, por eso la importancia de que quede claro de qué se trata en esta videoconferencia, de que aprovechen para despejar sus dudas e inquietudes, que algunos me las han hecho o por correo electrónico o por el chat. Entonces, la idea es que tratemos como de dejar aquí, de despejar todas las dudas que tienen frente a lo que está planteado en la actividad, y la invitación a que las inquietudes o a las preguntas que se tengan sobre las actividades, ojalá lo hagamos en el foro de dudas e inquietudes, porque ese es el espacio en el que tal vez la duda que tienen, no sé, voy a leer uno de los participantes aquí, Lorena. La duda que tiene Lorena la puede tener Wilson. Entonces, si la dejamos en el foro de dudas e inquietudes, pues no hay necesidad de estar preguntando, sino que ya se le respondió pues como esta pregunta a uno de los compañeros. Entonces, esa es otra de las invitaciones el día de hoy, a que las inquietudes ojalá las planteemos allí en el foro de dudas e inquietudes.
Esta semana también vamos, en los que están conmigo, les voy a programar un chat, 2 chats de media hora en esta semana para seguir despejando pues como esas dudas de estas 2 tareas. ¿Listo? Entonces, Johan, ¿iniciamos? Bueno, sí, iniciemos. Esta primera parte entonces va a tratar acerca del tema de normas APA. Algunos han manifestado su inquietud frente a cómo se deben citar las fuentes de la tarea 1. Entonces vamos a iniciar dándoles unos tips para que conozcan qué es la norma APA, cómo se usa y cómo lo vamos a aplicar en la tarea. Luego nos vamos a ir a la plataforma, vamos a despejar 2 dudas en particular. La primera es cómo nos integramos en los grupos de trabajo. Cómo nos integramos en los grupos de trabajo, cómo vamos a trabajar. Les pido el favor a las personas que tienen el micrófono activado que lo desactivemos para que no haya ruido. Johan, tú puedes silenciarlos todos. Creo que tienes ahí la opción como anfitrión. Por aquí, no sé si en este momento, desde las 4 de la mañana. miro por aquí. Y ya lo dejaron esta noche todavía. Y por aquí donde aparece, me ayudas. Creo que está en la parte de abajo de los participantes, dice silenciar todos, tú como anfitrión. Ah, ok. Y ellas ya lo pasaron a... Listo, ahora sí. Por aquí estamos estrenando esta plataforma como administrador. Entonces, a partir de este momento, la persona que quiera hacernos alguna pregunta, algún comentario, ahí en el chat que está habilitado en su pantalla, pueden hacer la pregunta, con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Entonces les decía que en la segunda parte vamos a ir a la plataforma y vamos a mirar cómo es el procedimiento para inscribirnos en los grupos de trabajo de esta tarea 1 y 2 y vamos a hacer como unas aclaraciones en particular sobre cómo va a ser la presentación del trabajo y el uso de las plantillas que les planteamos ahí para que entreguen este primer compromiso que se vence la primera semana el día de mañana y tenemos entonces para la próxima semana 2 entregables, tanto la tarea 1 para las personas que no la entreguen en esta primera semana, como la primera semana de la tarea 2. ¿Listo? Entonces ahorita les explicamos un poco esa dinámica. Vamos a iniciar entonces. En los anuncios les vamos a compartir la dirección de YouTube que ustedes ven en este momento en pantalla. Es un pequeño video ilustrativo sobre la importancia de las citaciones en trabajos académicos. Y es importante entonces que lo revisemos para que tengamos conocimiento frente al tema. Y en esta primera fase nos va a acompañar Leis explicándonos la metodología APA y al final vamos a la plataforma conmigo. Entonces iniciamos. Porque es que lo que está grabando no sé si... Y me tienen paciencia porque estoy tratando de... Ya. Bueno, ahora sí. Bueno, muchachos, entonces, antes yo quisiera primero preguntarles, como hay gente que ya viene con otras profesiones, entonces, si las han manejado las normas APA, las han escuchado, las conocen, ¿qué saben del uso de las normas APA? Si alguien nos quiere responder, activa el micrófono, nos contesta, nos pide la palabra. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿O se fueron? ¿Aló? Hola, profe. Hola. ¿Quién nos habla? María Alejandra. Listo, María Alejandra. Profe, pues la verdad yo todavía, aparte, hago una carrera presencial, pero hasta lo que llevo hoy en día, no he trabajado con las normas APA y pues siempre me ha generado curiosidad porque he escuchado personas que dicen que son un poco difíciles de manejar. Entonces, pues sí me gustaría que... Yo le dije, tengo tu bolsito, no sé si trae lo que me dijo, tráelo. Oh, aló. Listo. ¿Aló? Listo, entonces te escuchamos. Otros por aquí nos dicen que no las habían escuchado, entonces, bueno, por eso la idea es... Chicos, por favor, silencio. Aló, ahora sí.
Pero Jessy, ajá, Jessica, no se lo entiendo. Entonces voy a explicar un poquito de qué se trata Creo que tú lo para que dañado es tengan claridad al momento pues de realizar sus trabajos. Esto es algo que les va a servir no solamente en este. Profe, qué pena. Yo creo que es mejor silenciar todos los micrófonos y el que vaya queriendo hablar que lo quite, porque de verdad que no somos capaces así. Sí, es que esa es la idea, pero si lo silencian todos, también me silencian el mío. Entonces a eso es lo que estamos intentando, que por favor cada uno de ustedes mantenga su micrófono en silencio. Y hay otro inconveniente que se pueden silenciar todos, pero alguien se une a la conferencia y esa persona entra sin... Sí, entra con el audio, sí, tienes la razón. Entonces, para que todos busquen por favor la opción de silenciar y así no escuchamos ese ruido externo que nos dificulta realmente comunicarnos. ¿Listo? Bueno, creo que ahora sí estamos como en silencio. ¿Me escuchan? Entonces estamos en silencio. Vamos a explicar de qué se tratan las normas APA, que es algo que les va a servir no solo en este curso, sino que va a ser útil en todo su desarrollo profesional, académico, en toda la carrera. Esto les va a servir porque es algo que les van a pedir constantemente en la entrega de trabajos. ¿Sí? Cuando hablamos de normas APA, estamos hablando de unos estándares que fijó la Asociación Americana de Psicología. Esos estándares lo que buscan es unificar la forma como se presentan los trabajos. Eso se utiliza principalmente en trabajos académicos o científicos, es decir, en revistas científicas, no revistas de divulgación o prensa, sino revistas de uso científico. En estas normas hay como una serie de criterios sobre cómo se debe hacer el tratamiento de la información frente a los autores. En el videito que se les va a dejar para que ustedes vean, que está en la diapositiva anterior, se habla sobre el tema de los derechos de autor. Los derechos de autor es como nosotros le damos esa autoría a una persona por la producción de una obra. Si nosotros no hacemos eso, lo que estamos haciendo es un plagio. Y ustedes saben que en la legislación colombiana el plagio es una conducta que tiene, pues que es considerada un delito y que puede acarrear ciertas sanciones, incluso la cárcel. Entonces, lo que se hace con el uso de normas APAS es darle a una persona sus derechos o decirle sí, esto es suyo y lo estoy citando porque esta producción es suya. Eso es lo que hacemos con el uso de las normas APA. En normas APA pues hay varias versiones. En este momento estamos trabajando con la 6ª versión que está en inglés. ¿Por qué les digo esto? Porque de pronto más adelante a ustedes les van a explicar el uso de gestores bibliográficos. Hay varios gestores bibliográficos que son una herramienta muy útil que ojalá puedan ir consultando, que les va a ayudar mucho a manejar la bibliografía, a manejar su información, a manejar sus documentos de consulta. Hay varios gestores bibliográficos, algunos utilizan el más sencillo que es el de Word. El Office, el Word, tiene un gestor bibliográfico que es para manejar, para organizar su bibliografía. No, si alguno lo ha visto, puede ponernos en el chat, sí, yo sé, lo conozco, o si no, para que también vayan explorando que en el Word hay una forma también de ir guardando la bibliografía, de ir organizando sus documentos. Hay otros gestores bibliográficos más avanzados, como por ejemplo Mendeley, que se los estoy escribiendo ahí, cómo lo van a poder encontrar en internet, o hay otro que se llama Zotero. Esos son algunos software que les sirven para manejar la bibliografía. No los vamos a explicar en este momento, pero también son útiles, son bastante útiles para uno hacer un proceso organizado de su bibliografía. ¿Listo? Aquí dice algunos que conocieron el gestor bibliográfico durante una investigación. Entonces, son algunas cosas que se utilizan más que todo pues, en investigación o los que se dedican a la consultoría porque tienen que guardar gran cantidad de documentos y esos gestores facilitan mucho el almacenamiento, pero también la citación. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, el manual no solamente habla de citación de fuentes y de referencias.
El manual habla sobre el estilo de redacción científica, habla sobre cómo se debe estructurar un trabajo o un manuscrito, el tema de las márgenes, el tema del interlineado, habla sobre cómo escribir. Normalmente la escritura para entrega de trabajos académicos es una escritura que se tiene que caracterizar por ser directa, por ser clara, por ser precisa, evitar el uso de contenidos subjetivos, de contenidos y de juicios valorativos, porque no se está escribiendo, no se trata de escribir, pues no es un estilo de escritura basada en una narración, un cuento, sino que tiene que ser una escritura muy precisa que dé cuenta de que se utilizaron unas fuentes y qué es lo que dicen esas fuentes, sin hacer un juicio de valor si algo es bonito o es feo. Entonces, más o menos eso es como lo que habla del estilo de redacción. Hay unos aspectos, pues, como de lo que son la puntuación, la ortografía, sobre cómo se citan las tablas y las figuras. Nosotros nos vamos a centrar solamente en estos dos puntos, el 6 y el 7, citación de fuentes y ejemplos de referencia, porque pues todo lo demás es algo que se vería en un ejercicio de pronto de proceso investigativo, donde ustedes pueden ahondar en estos temas. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Vamos a empezar pues como diferenciando qué es una cita, qué es una referencia y qué es la bibliografía, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de citas, son las ideas que utilizamos de un documento, que buscamos el plan de desarrollo y de ahí sacamos 2 o 3 líneas que nos parecieron muy importantes. Entonces, esas 3 citas, esas 2 o 3 líneas las vamos a utilizar en nuestro trabajo, pero eso lo debemos citar. Citar es entonces tomar esas ideas y posteriormente hacer un proceso de referencias, de ponerle ahí a quién pertenecen esas ideas o a quiénes pertenecen esas ideas, ¿cierto? Eso es citar. Ahora vamos a ver cómo se cita. Referenciar, o las referencias o la lista de referencias, son toda esa información que nosotros citamos en el texto. Entonces aquí vamos a diferenciar entre qué es una referencia y qué es una bibliografía. La referencia es lo que yo utilicé y tengo en mi texto como citas. La bibliografía son trabajos que yo tal vez leí, que me sirvieron como para desarrollar una idea, para explorar un concepto, pero no necesariamente saqué de ahí citas para poner en mi documento. ¿Sí es claro? Chicos, sí es claro. Lista de referencias y lista de bibliografía. ¿Sí? Bueno, Davison dice que sí es claro. Entonces, Sí, señora. Bueno, entonces cuando tienen que como aprender a leer, cuando les piden poner referencias o poner bibliografía. No todo lo que yo utilizo para hacer un trabajo es una referencia. Yo lo puedo haber leído y me pareció interesante y me ayudó a desarrollar una idea, pero no lo utilicé como una referencia porque no hice una cita en mi texto de ese tema. ¿Listo? Normalmente las publicaciones académicas o científicas utilizan solamente las referencias o le piden a uno solamente las referencias, lo que usted utilizó, copió o parafraseó de otros autores en su trabajo. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Vamos a mirar algunos ejemplos, que es lo que les estamos pidiendo en el trabajo, de que pongan la cita utilizando las normas APA, ¿cierto? Entonces, normas APA normalmente utiliza el formato apellido del autor, primer apellido del autor, porque les digo primer apellido, algunos traen el primero y el segundo, pero lo más común es que solo te pidan primer apellido. Entonces, primer apellido del autor, iniciales del nombre, no te pide el nombre completo, sino las iniciales, el año en que se publicó, sea ese libro, ese artículo, ese capítulo, el título de ese libro, de ese documento, y la ciudad o la editorial. Entonces vamos a mirar pues como algunos ejemplos. Es muy diferente
aquí les quiero aclarar, es muy diferente cuando les piden que citen su trabajo con normas APA, o que lo citen con normas ICONTEC, o que lo citen con normas con estilo Harvard, o que lo citen con estilo Vancouver. Todos esos son estilos para hacer la citación, la referenciación, la bibliografía. Entonces, dependiendo del estilo que les pidan, a ustedes les tocará ir como a investigar o a consultar cuáles son las diferencias. El que más se pide dentro de la comunidad académica, principalmente aquí en América, es APA, pero les puede suceder que en algo muy específico de Colombia les pidan ICONTEC, que es norma colombiana, o que si van a hacer un trabajo en inglés les pidan Harvard. Entonces, para que sepan que todos son estilos diferentes, que tienen variaciones, que no son tan profundas, pero que implican pues cierto trabajo. ¿Cómo se cita o cómo se referencia? Según si tengo un libro, entonces en esta diapositiva que nos decían que sí, les vamos a compartir las diapositivas, les compartimos el video en YouTube y también les podemos enviar por correo electrónico las diapositivas. También les podemos compartir algunos manuales que existen, se han desarrollado en otras universidades. Yo pregunté pues en la U Digital si ya habían desarrollado su propio manual para el uso de citas. Están en ese proceso, pero entonces podemos compartir algunos manuales que han desarrollado en otras universidades para que ustedes puedan ir como mirando los ejemplos. Con el ejemplo uno es capaz de hacer pues su cita. Aquí tenemos que cuando se trata, por ejemplo, de un libro impreso con autor, que es lo que ya casi ninguno de ustedes va a utilizar, casi ninguno va a trabajar un libro impreso, pero ahí está el ejemplo de cómo se trabaja, pues se pone el apellido del autor, la inicial, el año, el nombre del libro, la ciudad y la editorial. Cuando se trabaja un libro electrónico, que es el tercer ejemplo que tenemos aquí y que es lo que de pronto ustedes más en este proceso virtual van a utilizar, entonces el estilo es muy parecido, es poner apellido del autor, inicial del nombre, año en el que se publicó ese libro. Recuerden que ustedes tienen acceso a una biblioteca pues como de libros virtuales, iBook, entonces ustedes van a utilizar mucho este tipo de referencias. El título del libro dice va en cursiva y se pone la palabra recuperado de y el enlace de donde uno puede ir a consultar que efectivamente ustedes sacaron eso de allí, ¿cierto? Entonces esta es la forma como se utiliza o se hace la bibliografía. Cuando se trata de un capítulo de libro electrónico, que es el último, es lo mismo, solo que tenemos que poner el título del capítulo y el nombre del libro. Entonces aquí dice, este capítulo era Recetario de Incautos y está en el autor o el nombre del compilador de ese libro y el nombre del libro, Antología de Lecturas. Y se pone también recuperado de. ¿Listo? Vamos a mirar lo de los artículos en revistas. Pues voy mirando aquí las preguntas y apenas termine esta parte les respondo, ¿listo? Los artículos de periódico también los debemos citar, porque eso fue información que escribió el periodista, sea porque es un artículo de tipo de una investigación, de un reportaje, de una crónica, entonces eso también lo debemos citar porque tiene una autoría. Se citan apellido, iniciales del nombre, día, mes y año en el que se publicó ese artículo, título del artículo, nombre del periódico, ahí está en cursiva, y la palabra recuperado de. Todo lo que es electrónico debemos remitir a recuperado de y poner de donde el link o el enlace. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la norma ICONTEC, ICONTEC, por ejemplo, te pide consultado o disponible en y consultado, y uno tiene que poner el día, la fecha en la que consultó ese recurso. APA no te pide eso, APA simplemente te pide poner de dónde sacaste ese recurso. ¿Listo? Aquí está pues cuando es impreso,
les vamos a dejar esos ejemplos, aunque nosotros consideramos, pues creemos que ustedes van a utilizar más las referencias online, porque pues es como la tendencia, ¿cierto? Vamos a la otra. También podemos, o cuando citamos trabajos de grados, como tesis de maestría o tesis de doctorado, entonces se pone el apellido y la inicial del nombre del autor, el año en el que se publicó la tesis, el título de la tesis va en cursiva, y debemos poner entre paréntesis qué tipo de tesis es, si es una tesis de pregrado, de maestría o doctorado, el nombre de la institución, de la universidad X o Y el lugar en la cual se presentó. Cuando se trata de medios audiovisuales, que también podemos utilizar, por ejemplo, información de un documental, de un video de YouTube, entonces eso también debemos referenciarlo. Ahí dice, utilizamos el productor, nombre del productor, director, entonces se pone el apellido, nombre y entre paréntesis productor, apellido inicial del nombre y entre paréntesis director, el año en el que se saca el documental o el recurso audiovisual, el título del documental o del recurso audiovisual, el tipo de medio, si es una película, si es un documental, si es un video, el país y el estudio. ¿Vamos claros hasta ahí con los ejemplos? Vamos a la siguiente, por favor. Y otro tipo de referencia es el que utilizamos pues como de las páginas web. En las páginas web a veces es difícil, chicos, encontrar toda esta información. Y a veces ustedes utilizan, por ejemplo, aquí veía como algo de páginas no muy confiables o no muy aconsejables. Por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia, como les decía Mónica, fue la que les puso, no es un buscador, bueno, de hecho no es un buscador, Wikipedia es una biblioteca electrónica, es una biblioteca que se forma a partir de la colaboración de muchas personas, o cualquier persona que quiera colaborar puede escribir sus aportes en Wikipedia. No es muy confiable precisamente por eso, porque cualquier persona puede aportar a esa construcción y no necesariamente tiene el conocimiento del tema. Es una base para uno de pronto mirar un concepto y después ir a desarrollarlo, o para mirar una definición, pero no es un recurso muy confiable. También ahí, pues ya les dice, váyanse a Google Académico, es cierto, busque Google Académico, Google Scholar, eso sí es un buscador. Le vuelvo y le repito, Wikipedia no es buscador, Wikipedia es una biblioteca. El Google Scholar sí es un buscador y les filtra diferente, pues es de Google, pero lo que hace es que les filtra solo publicaciones académicas o científicas, no les presenta noticias, no les presenta pues como información comercial, sino solo publicaciones académicas o científicas. También pueden, digamos, en este ejercicio que estamos haciendo, Google también tiene una opción que es el de noticias. Entonces también ustedes a partir de los temas pueden pedirle o filtrar en Google solo noticias y filtrar por ciertos periodos. Yo lo he hecho, no es tan exacto y efectivo, pero puede servir como para iniciar el proceso, buscar noticias por ahí, por Google, y que le filtre solo las noticias. Cuando se utiliza una página web, entonces les está diciendo que a veces no es tan fácil encontrar toda esta información porque nos pide el autor. A veces hay páginas web que no sabemos quién es el autor de ese escrito que estamos utilizando. Nos pide el día, el mes y el año en el que se hizo esa publicación en esa página web, el título de la página web, y entonces el lugar pues como de publicación, o si es una casa editorial. En el caso de las páginas web, normalmente para los trabajos académicos yo no recomiendo utilizar información así de páginas web, porque no tenemos todos estos elementos para hacer la cita. Entonces siempre como que la recomendación es ir a recursos un poco más confiables,
a bases de datos académicas, como por ejemplo SciCielo, se las voy a escribir aquí, ¿cierto? Que es un repositorio de revistas en español, eso es todo en español, y ahí encuentran información académica bien interesante que les puede servir, ese repositorio. También como archivos, repositorios institucionales, como el enlace que les copiamos de los planes nacionales de desarrollo, que son repositorios institucionales, ¿cierto? Con respecto a buscadores, hay unas bases de datos o hay unas revistas específicas de turismo. O sea, SciCielo es como una base de datos en la que ustedes se van a encontrar muchas revistas asociadas, ¿cierto? Pero también hay revistas específicas de turismo en las cuales ustedes pueden ir a buscar cierta información. En el caso de Colombia, pues ustedes podrían entrar a la página de la revista Turismo, Johan, se llama Turismo y Patrimonio, la del externado. ¿Sí, eso sí? Sí, Sí, eso sí. sí, turismo. Y también pueden entrar a cuadernos de turismo de pronto, hay muchas. Pero Cuadernos de Turismo es española, pero pues puede que allí haya ahora como estamos hablando en este momento, vamos a hablar de Colombia, pero es posible que hayan publicaciones de Colombia allí en Cuadernos de Turismo, es una revista española, muy buena. Hay otra que se llama Estudios y Perspectivas en Turismo, esa también es una revista interesante pues en temas de turismo. En la medida que me vaya como acordando de otras revistas, les voy diciendo, ¿listo? Ledis, perdón, te interrumpo. Y también, aprovechando este espacio, es muy importante que, por ejemplo, para la tarea que estamos esperando puedan entregar esta semana o la próxima, puedan ir directamente a las bibliotecas o a los repositorios de los diarios, como por ejemplo El Colombiano o El Tiempo, que dentro de sus páginas web ellos tienen unos históricos donde ustedes pueden filtrar por fechas los títulos de las noticias. Entonces, ahorita en la explicación que les vamos a hacer de las tareas, les contamos un poquito más, pero es muy importante que vayamos a las fuentes directas de la información y no que captemos datos de otro tipo de consultores o de diapositivas que nos encontramos de alguna clase o de material que no es directamente de una fuente confiable, porque tendríamos entonces esa ausencia de información de la que habla Ledis y el medio de consulta deberá ser entonces la fuente directa. Entonces, para la tarea, la recomendación es que vamos directamente a los lugares donde vamos a encontrar esas fuentes de información. Un ejemplo muy claro, se los dijo Ledis, es ese consultor del ministerio donde están alojados todos los planes de desarrollo del país. Sin embargo, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo van a encontrar los planes de desarrollo turístico del país y en los diarios como El Tiempo, El Heraldo o El Colombiano van a encontrar esa biblioteca con las referencias específicas de cada uno de los datos o acontecimientos que ustedes van a ir encontrando. Sí, sí, muy importante lo que les dice Johan. Para el caso de la tarea, los diarios son su mejor aliado. La prensa y los planes, pues como tanto los planes nacionales de desarrollo como los planes sectoriales de turismo, pues son su mejor aliado. En el caso de la prensa, también entiendo que los que tienen décadas un poco más, los que somos de unas décadas un poco más antiguas, van a tener dificultad de encontrar la información digitalizada en prensa, porque pues no se utilizaba. O sea, los que tengan el 70, el 80 van a encontrar ciertas dificultades para encontrarlo en internet. Pero hay, pues de manera presencial, sí hay archivos históricos o archivos de prensa en cada ciudad. Pues les puedo decir que aquí en Medellín está en la piloto
hay un archivo, una hemeroteca donde hay prensa de hace muchos años, o en la Universidad de Antioquia también hay una hemeroteca pues con información importante de prensa. Entonces, en el caso de que uno no encuentra cosas, cuando se trata de información histórica y no la encuentra en Internet, que pues todo no está, así decimos que todo está en Internet, pero hay cosas que no se han sistematizado de hace muchos años, entonces toca ir a las hemerotecas. Ahí les pongo, las hemerotecas son otra fuente de consulta, que es donde están los diarios o la prensa o las revistas que se han guardado de hace muchos años. Otras bases de datos que pueden servir, no, esas sí se las voy a poner, pero tal vez no les va a servir para esta tarea, pero para que lo tengan pues como presente, esta base de datos, bueno, es de pago, pero es una base pues, interesante en los temas académicos. Sí, yo sé que todos no viven en la ciudad, por eso les dije que iba a poner el ejemplo pues como de Medellín, que habían hemerotecas y que lo que se pudiera hacer también como de forma física, pudieran recurrir a ellas. Listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es pues como... esta es la forma en la que uno, después de que hace todo su proceso, presenta la lista de referencias y bibliografía, ¿cierto? Cuando uno utiliza un gestor bibliográfico, esto le sale de forma automática. Esa es la ventaja de los gestores bibliográficos. En la medida en que uno va guardando sus documentos y los va organizando y va organizando que si estén bien el título, el nombre, el apellido. Entonces, esto que están viendo ustedes en pantalla les sale de forma automática. El Word también les saca esto de forma automática si ustedes guardan todas sus referencias en el gestor del Word. Entonces, para que esto les funcione, tienen que guardar en el gestor. ¿Listo? Vamos al siguiente. Bueno, ¿alguien hasta este punto tiene alguna pregunta? Nos levanta la A mano. nivel mundial, por aquí preguntada, a nivel mundial, ¿dónde se encuentran estadísticas o tendencias de la actividad turística de los países? Estadísticas de la actividad turística de los países, pues encuentras en la página de la Organización Mundial del Turismo. Ahí encuentras información, la Organización Mundial del Turismo saca cada año una cosa que se llama el barómetro del turismo. Entonces ahí encuentras el comportamiento o el barómetro anual del turismo y encuentras el comportamiento del turismo en diferentes regiones. También sacan estudios por regiones, el turismo en las Américas, el turismo en Europa. Entonces ahí encuentras como información sobre ese tema de tendencias de países. También los informes del Foro Económico Mundial. También publica un informe cada 2 años. Eso es cada 2 años, Johan. ¿No Es recuerdas? cada año, pero refleja información de hace 2 años. Saca un informe que es sobre el índice de competitividad turística. Ahí también encuentras algunas cosas como de tendencias. Uh-huh. Listo. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, muchachos, preguntas hasta ahí. ¿Vamos bien? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Profe, ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Pues yo sé utilizar el gestor de Word, pero no sé el resto de los compañeros. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio rápido en el que insertemos una bibliografía y saquemos la bibliografía automática como para que todo el mundo visualice cómo funciona el gestor? Bueno, me parece bien. Gracias. Si quieres voy a mirar. ¿Comparto yo o lo compartes tú? Si quieres comparte la pantalla para que lo muestres desde ahí. Entonces, tienes que dejar de compartir tú para yo poder hacerlo, porque no me deja aquí. Perfecto. Déjame yo miro por aquí cómo lo hago. Listo. Listo.
Entonces, voy a ir a un documento de Word. Todavía no tenemos pantalla compartida de LEDIS. No, ya voy a ir aquí a un documento de Word. Bueno, entonces en el Word ustedes se van a encontrar aquí el tema de referencias. Lo que pasa es que el mío lo van a ver un poco diferente porque yo tengo gestores instalados, ¿cierto? Entonces por eso tal vez no quiero que se me confunda. Ustedes no van a ver esto que les estoy señalando, ni van a ver esto porque yo tengo instalado el gestor de Mendeley, ¿cierto? Ustedes deben tener esto aquí, no en esta forma, pero sí deben tener esto que se llama insertar cita, cita y bibliografía. Y aquí uno configura el estilo. Yo lo tengo en APA, ¿cierto? APA es esta edición. Aquí entonces vamos a decirle insertar cita. Cuando yo les digo que deben guardar su información es esto. Cada que utilicen un recurso, entonces deben guardarlo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar otros gestores como Mendeley? Que el guardado es automático. Este es manual, pero entonces vamos a hacerlo manual. ¿Listo? Yo debo seleccionar qué tipo de recurso estoy trabajando. Entonces, digamos, voy a seleccionar que esto es un artículo de revista. Le voy a poner el autor. Entonces, vamos a poner que esto es de Ramírez F, ¿cierto? Aunque también aquí puedo decir editar y poner segundo apellido, primer apellido, también lo puedo hacer así. O cuando voy a hacer varios autores, entonces le pongo primer apellido, Fernández, y el nombre. Bueno, aquí me quedó mal porque esto no lo hice correcto. Vamos a borrar este. Cuando es un autor corporativo, miren que tiene la opción, alguien me hacía esa pregunta por correo electrónico, tiene la opción de marcar que es un autor corporativo o institucional. Por ejemplo, este documento lo hizo, es del Departamento Nacional de Planeación o es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces yo marco aquí autor corporativo y escribo ese nombre aquí. El título del artículo. Voy a poner cualquier cosa aquí, como utilizar normas APA, el nombre de la revista, revista de estudios académicos, el año en el que se publicó el artículo. Toda esa información la tienen que mirar ustedes en el recurso que estén trabajando. Si es un artículo de prensa, si es un artículo de revista, toda esa información la deben sacar de allí. Entonces, que esto se publicó en el 2008. Y que las páginas en las que está el artículo que yo estoy trabajando, o sea, una revista puede tener 100 páginas, pero el artículo que yo estoy trabajando va de la página 22 a la página 34, por ejemplo. Estos son los campos básicos. Aquí él me dice mostrar todos los campos bibliográficos y yo puedo poner otra información, como el volumen de la revista, el número, el día, el mes, el año, la editorial, la ciudad, ¿cierto? Entonces también puedo utilizar otra información. Entonces, así cuando yo estoy escribiendo un texto, perdón, yo estoy escribiendo un texto y quiero insertar una cita, o estoy diciendo que eso lo dijo esa persona, yo simplemente le digo aquí, insérteme, perdón, digo aquí citas, a mí me sale así, ¿cierto? Entonces selecciono, si tuviera aquí más recursos me tendrían que salir más citas. Selecciono la que quiero insertar y él me la trae automática. Cuando les hablo de la bibliografía automática, es que aquí hay una parte que dice bibliografía. Cuando yo le doy aquí, él me va a poner, me va a sacar me va a listar todas las citas que yo utilicé. Aquí solo tengo una. Entonces, por eso solo me saca esta. Si tuviera 10 citas, o sea, si hubiera utilizado 10 citas, 10 cosas de estas, tendría aquí mis 10 ítems en la bibliografía.
Esto es lo que les digo que se hace automático la bibliografía, más no el proceso de incluir la referencia, eso lo tienen que hacer manual. Es claro, pues, como con el tema de qué es lo que es automático, qué es lo que es manual. Este es el básico. Lo básico es que lo hagan en Word. Si alguien quiere hacer algo un poquito y le gusta el tema y dice, no, a mí me gusta mantener mi información guardada, yo les sugiero que utilicen gestores como este que yo tengo instalado, que es Mendeley, porque es un poco más práctico. Entonces sí, creo que ahí entonces está claro, o chicos, ¿quedó claro? Por aquí veo preguntas. Sí, claro, listo. Entonces, ahora sí podemos ir un poco a explicar la tarea. Si quieres, ¿tienes ahí la pantalla de la ayuda digital o comparto desde mi perfil? Bueno, aquí la tengo, pero no, compártelo tú, ¿por qué? Compártelo tú. Listo. Entonces, espérennos mientras Ledis deja de compartir la pantalla. No la dejaba compartir. No. Ya. Ahora sí, ¿cierto? Listo, sí. Bueno. En este momento vamos entonces por aquí. Me informan si pueden ver la pantalla en este momento. Sí. Listo. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, nos la pueden dejar ahí en el chat o nos las pueden dejar en el foro de inquietudes que encontramos en cada uno de los cursos para que se las resolvamos a medida que vamos terminando pues esta sesión o en los próximos días. Déjenme, yo abro por aquí el chat para estar pendientes. Listo, perfecto. Bueno, entonces, en esta segunda fase quiero explicarles de una manera muy sencilla, primero, cómo nos vamos a inscribir en los grupos. No sé si el grupo de Ledis ya todo se matriculó en los grupos, pero en mi grupo han habido algunos estudiantes que apenas hasta esta semana se están integrando y van apenas a buscar un grupo de trabajo. Entonces les voy a mostrar desde el perfil docente o el perfil de estudiantes cómo vamos a buscar unirnos a estos grupos de trabajo. Si alguien tiene alguna duda, los invitamos a que nos vaya diciendo en el chat cuál es la duda. Sin embargo, a mi grupo, al grupo de Johan, los invito a que vayan a los anuncios y miren y revisen los históricos. Yo creo que Ledis también lo hizo. Les dejamos un tutorial donde pueden ver cuál es la ruta para unirse a los grupos. Y les vamos a explicar por qué es muy importante, estudiantes, que ustedes se matriculen en los grupos. Cuando nosotros hacemos una tarea en grupo, a nosotros la plataforma como docentes nos permite ver el grupo de trabajo y el documento que ustedes montan. Cuando nosotros calificamos, la evaluación y la retroalimentación de ese trabajo se le va a dirigir directamente al grupo que está matriculado en cada equipo de trabajo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no se matriculan en ninguno de los grupos, no van a poder subir la tarea en el campus oficial que tenemos registrados los profesores. Entonces, algunos nos han dicho, profe, es que yo creé otro grupo por fuera del que usted había creado, o es que yo voy a trabajar solo, entonces yo se lo mando al correo. Pues la recomendación es que no lo hagamos de esa manera. Vamos a consultar, incluso eso ya lo preguntamos, cómo se va a trabajar los estudiantes que pidieron desarrollar la tarea de manera individual. Pero entonces en este momento les voy a explicar cómo vincularse a los grupos. Incluso les voy a pedir que las personas que tengan dudas y que en este momento nos están escuchando en el chat,
o en la videoconferencia, que ingresen a la página y sigamos las recomendaciones para que por favor se unan a estos equipos. Entonces, permítanme, voy a cambiar mi perfil a estudiante para mostrarles cómo lo vamos a hacer. En este momento no puedo ver el cambio de perfil. No sé por qué no me deja. Pero entonces se los voy a explicar por aquí. En el lado izquierdo de la pantalla, en el menú donde ustedes se pueden movilizar por el curso, van a encontrar una casilla que se llama Personas. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden ver? Sí. Listo. Entonces vamos a ingresar a esa pestaña donde dice Personas. Muchos de ustedes se matricularon en una pestaña que se llama Grupos de Alumnos. Les voy a mostrar por aquí. Algunos, por ejemplo, se matricularon en grupos por fuera de la tarea. Entonces yo me tomé el atrevimiento y les puse estas noticas para que por favor fueran a la tarea y se matricularan en los grupos que les dejamos con las décadas que ustedes iban a trabajar. A nosotros nos aparece aquí en esta pestaña. A ustedes les aparece, me confirman si les aparece así igual o si les aparece de otra manera, porque en este momento no puedo ver el perfil de estudiante. Les voy a mostrar de todos modos. Si yo como profe entro a esta pestaña donde me muestran los grupos, yo voy a poder visualizar cuántas personas están matriculadas en cada uno de los grupos y las décadas que les asignamos. Esta tarea tiene una particularidad y es que elegimos por el tamaño de los grupos por cada década. Por ejemplo, el grupo 1 va a trabajar de 1970 a 1980 y el grupo 2 igual. Pero resulta que en el grupo 1 se han matriculado hasta el momento 3 personas. Ustedes van a entrar a cada uno de esos grupos y en esta parte de aquí, en esta casilla a la derecha, a ustedes les debe aparecer un botón que se llama Unirse. Si ustedes quieren pertenecer a alguno de estos grupos, ustedes le van a dar libremente Unirse o en otro grupo que ustedes ya tengan creado o a través de sus contactos de WhatsApp o por el correo electrónico, se pueden contactar con sus compañeros y armar grupos de trabajo. Por ejemplo, el grupo 2 en la década de 1970-1980 en este momento tiene 0 alumnos registrados. Entonces, los estudiantes que no tengan equipo pueden elegir cualquiera de esas opciones. El límite máximo de estudiantes es 5. Por ejemplo, aquí ya tenemos un grupo completo, que es el grupo 4, el grupo 5 también está completo, y el grupo 6. Johan, te voy a interrumpir un momentico, y es para decirles o para reiterarles que los que han creado grupos fuera de esos que están ahí, nosotros o les escribimos y les decimos, por aquí no es que se crea el grupo, o deben hacerlo es por estos que ya están, porque si no, no podemos tener un control desde la plataforma de los trabajos que ustedes nos envían. Yo también estoy viendo que tengo 4 grupos creados por fuera de estos que están establecidos, entonces para que por favor todos revisen por dónde fue que se unieron al grupo, porque se les envió pues como se les puso un anuncio con un tutorial para que lo hicieran en esos que están ahí creados, ¿listo? Entonces es muy importante, estudiantes, que las personas que se registraron en estos grupos, yo les recomendé que estos grupos lo pueden usar para que ustedes se comuniquen de manera extraoficial, ¿cierto? Que ustedes se manden partes del trabajo o que se repartan por ahí la comunicación, lo pueden hacer como una estrategia más de comunicación entre ustedes, pero todo lo que tiene que ver con la tarea lo vamos a canalizar por los grupos
que tiene asignado el número del grupo y la década que ustedes van a ver aquí. Entonces, si ustedes todavía no tienen un grupo, los invito a que revisen nuevamente la tarea o que revisen por el portal de personas y el grupo de la tarea 1 y se inscriban de manera voluntaria en cualquiera de estos grupos. Y una vez ya estén inscritos, se ponen en contacto con sus compañeros para entregar las tareas. Recuerden que para esta tarea 1 tenemos plazo hasta la próxima semana máximo, hasta el miércoles. Porque cada tarea va a tener un máximo de 2 semanas, pero la próxima semana ya vamos a tener 2 tareas, o sea que ustedes van a estar de alguna manera como un poco más ocupados haciendo la tarea que no entregaron la semana pasada y la que deben entregar para esa semana. Entonces les explicábamos en la videoconferencia anterior que es mejor ir cumpliendo con las tareas semana a semana para que no se les acumulen estos compromisos. A mí me gustaría preguntarles si tenemos estudiantes en este momento que no se han matriculado en ninguno de los grupos de esta tarea y todavía tienen dudas para que tratemos de verificar si ya aparecen aquí matriculados. De pronto invito también al grupo de Ladies, que Ladies en este momento está en la plataforma para que lo verifiquemos entre todos. ¿Alguno tiene dudas? Tania eres conmigo, ¿cierto? Tania, tú ya estás en un grupo. Yo no sé, un compañero creó el grupo, pero ahora estoy viendo como que no aparecemos en el grupo que él creó. Yo quiero verificar eso, entonces, ¿cómo Sí hago para estás en el grupo. Lo que pasa es que ustedes tienen dos. Crearon un grupo de ustedes, grupo de alumnos, que es lo que les decía. Ustedes pueden crear grupos para comunicarse por ahí. Y también ya están inscritos los 5 en un grupo que es 1970 a 1980. Ahí está Tania, Isabel Bula, Isabel Cristina, Esteban, Julián David y Marcela. Ah, listo, ok. Listo. Tenía esa duda, o sea que tengo los dos grupos creados, el grupo de personas y además también tengo ya en la tarea. Creado en la tarea. Ah, ok. A los que crearon grupos por aparte, pues mañana les escribo, les digo, si esto es un grupo como de ustedes de trabajo, bien, lo pueden dejar, pero este no es el grupo para hacer la tarea. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, Bueno, entonces Johan, vamos a la tarea porque se nos está acabando el tiempo. Sí, entonces la recomendación para todos es que por favor, solamente por estos grupos que van a tener el mismo formato, vamos a inscribirnos y les vamos a confirmar a las personas que están trabajando individual, por ejemplo, vamos a ingresar aquí, este es el caso de Juan Eduardo Ortiz, que él en este momento aparece registrado en el grupo 3 como la década de 1980-1990 y está trabajando de manera individual. ¿Listo? Entonces les vamos a dejar el anuncio a las personas que están trabajando individual o que tienen algún caso especial. Entonces nos vamos a ir a la tarea para que revisemos qué es lo que tenemos que entregar. Esta es la tarea 1, que es el entregable 1. Recuerden que esta unidad tiene 2 entregables. Les voy a pedir que leamos muy bien. Muchos de ustedes se van directamente como al portal donde van a subir la tarea, pero no tienen claridad de qué es lo que les estamos solicitando. Cada uno de ustedes debía inscribirse o unirse a un grupo de trabajo, a una década específica. Y lo que les estamos pidiendo es que se haga una revisión en fuentes secundarias, como lo que nos explicaba ahorita Ledis en todos estos portales de búsqueda, y que identifiquemos en cada una de estas décadas cuáles fueron esos momentos, esos hitos o esos acontecimientos que marcaron un proceso de desarrollo o de evolución de la actividad turística en nuestro país. ¿Qué queremos que hagan? Aquí en la parte de abajo les estamos dando las indicaciones muy claras para cada una de las tareas. Cada grupo va a elegir una década específica y deberá presentar la siguiente información en un archivo de Excel. Ustedes en un archivo de Excel van a copiar y pegar este cuadrito o lo pueden hacer ustedes en su propio Excel. La primera revisión tiene que ver con la revisión de diarios y revistas informativas.
Diarios y revistas, por ejemplo, El Colombiano, El Heraldo, que incluso aquí les dejábamos como algunos de esos ejemplos que ustedes pueden revisar. ¿Qué queremos que hagan? Que entren a esa biblioteca virtual de las noticias y que busquen, por ejemplo, en el periodo de tiempo del 2000 para acá, la palabra turismo. Y van a buscar los títulos y el contenido de esas noticias, a ver cuál de esas nos muestran un momento importante que haya vivido el turismo en Colombia. Por ejemplo, que se abrió una línea directa, Medellín, o la ciudad que ustedes encuentren, Bogotá, España, Bogotá, Madrid, o Bogotá, Barcelona. Y esa noticia a ustedes les parece importante. Entonces la vamos a poner aquí, vamos a poner el título del artículo de la noticia, vamos a leer esa noticia y vamos a hacer un resumen de esa noticia, la vamos a poner en la segunda casilla. Vamos a informar de dónde fue que la sacamos. Por ejemplo, aquí podríamos poner El Colombiano, la fecha de publicación, o sea, en qué fecha se publicó esa noticia. Generalmente en estas bibliotecas siempre se muestra la fecha en la que se publicó. Y aquí vamos a referenciar con norma ZAPA, que fue la explicación que les dejó la profesora Ledis. Entonces, así vamos a ir llenando cada una de esas casillas con cada una de esas noticias que ustedes van encontrando por cada una de las décadas que ustedes tienen asignadas o en el grupo que ustedes se matricularon. Profe, es que yo soy del grupo 1, del 70 al 80 y encontré unas cosas del año 2000. Pues no tenemos por qué publicarla en esta tarea porque ustedes solamente tienen asignada esos 10 años del año 70 al año 80 y eso es lo que les vamos a pedir. Porque en la tarea 2 ustedes van a construir una línea de tiempo con esa información de esa década. Ese es el entregable de la tarea 2, que seguramente algunos de ustedes todavía no la han visto, porque mañana apenas vamos a hacer la publicación. Si Ledis me colabora por aquí leyendo como las dudas que tenemos en los chats, mientras yo voy bajando por aquí. Hay un mínimo de noticias, pues nosotros no quisimos ponerle como un número específico. Queremos es que ustedes hagan su búsqueda y que a partir del trabajo que ustedes desarrollen, planteen el ejercicio final. Bueno, Cuéntanos, dice, por Ledis. ejemplo, Davinson, que si, bueno, que en este caso que ellos tienen hay un tema de, pues, de violencia, se estanca el desarrollo turístico, ¿mostramos el contexto o nos enfocamos en el turismo? Bueno, en ese caso, sí, los que tienen el 80 y el 90, es complicado encontrar cosas de turismo, sí las hay, pueden mostrar también el contexto, creo yo que es importante también entender cuál es ese contexto, pero pienso que hay que hacer la búsqueda también alrededor de los temas de turismo. Muestran el contexto, pero busquen también un poco qué se hizo alrededor de turismo. 70 y 80 dice, pedimos un poco de flexibilidad en nuestro contenido. Sí, entendemos que 70 y 80 a nivel a nivel de internet hay poco alojado, entonces también dependiendo pues de la década uno mira qué tanta información pueden tener. Hay cosas cercanas a la década de interés que son válidas, años 60 tardíos y 80 cercanos. Pido la palabra. ¿Alguien nos está pidiendo? Esteban. Es correcto, sí, no, yo soy la persona de los comentarios, entonces, una pregunta, yo por ejemplo he encontrado artículos de grupos de investigación, ¿no es cierto?, con contenido muy relevante de Cartagena y cosas de ese estilo, que hace referencia a la década del 60 de los 70, perdón. Entonces, quisiera saber si eso también ahí es válido, si bien no es una revista o un artículo, pues es como un paper que llaman, es un paper de alguien que pertenece a un grupo de investigación, y lo cité, pues, o sea, yo usé ya esa información. Esa es la flexibilidad que yo quisiera saber si está permitida, ¿no es cierto? Si podemos
ir un poquito más allá de revistas y periódicos y utilizar ok. otras cositas Claro. que también son válidas. ¿Sí? Claro que sí. Sí, por supuesto. Pues si tienen esa opción también de buscar hay algunos artículos académicos que han hecho revisiones bibliográficas o que han hecho revisiones históricas, entonces es válido también utilizar eso. ¿Cuántas noticias y cuántos planes? Pregunta Walter. No, yo no sé, yo no creo que haya como el cuánto, sino que como les digo, hay décadas en las que se van a encontrar mucha información y hay otras en las que yo ahí sí les digo, yo entiendo que no encuentren tanto. Por ejemplo, yo sé que Walter está trabajando esta última década, entonces esta última década hay bastante información frente a lo que ha sido el desarrollo del turismo. Entonces la idea es que clasifiquen la información y que ustedes mismos vayan sondeando como cuáles son las que para ustedes son más representativas y vayan construyendo el formato de presentación del trabajo. O sea, por ahora, pues este primer entregable, muchachos, Johan, si nos bajas ahí a la tabla, es una búsqueda bibliográfica. O sea, aquí todavía nosotros no le estamos pidiendo que nos redacten algo, sino que les decimos, pónganos el título de ese artículo o de esa noticia que usted leyó, resúmala, 4 o 5 líneas, resúmala con sus palabras, díganos de dónde la sacó el diario, la fecha y la referencia con normas APA. Cuando les pidamos hacer la siguiente actividad, que mañana va a estar publicada, ahí sí vamos a pedirles un poco más como de desarrollo, de creatividad, de que identifiquen realmente cuál es ese hito o ese elemento que contribuye a esa historia del turismo. Esta primera parte es ir a buscar fuentes, que ahí están, si son diarios, si son revistas, si son planes de desarrollo, si son revistas académicas, como dice el compañero. ¿Listo? Bueno, y la segunda parte de la tarea, de esta tarea 1, también incluimos los planes de desarrollo de Colombia. Algunos tenían dudas frente a los documentos. Muchachos y estudiantes, el plan de desarrollo de Colombia es diferente al plan de desarrollo turístico, por eso les hacemos aquí la claridad, o al plan sectorial de turismo de Colombia y las políticas turísticas. Este enlace que les dejamos aquí es un enlace del Departamento Nacional de Planeación que tiene de manera organizada la presentación de los planes de desarrollo, que son los documentos que presentan los presidentes para ejecutar su gestión como presidente. Pero el plan de desarrollo turístico es un documento totalmente diferente que contiene la información específica del sector turístico. Entonces no se confundan que solamente es información de este link que les dejamos aquí, sino también pueden buscar en los planes de desarrollo turístico de las ciudades o del país y también en las políticas turísticas que van a encontrar en algunas décadas específicas, sobre todo las más recientes. Incluso hay algunas fuentes que también pueden consultar, como la Constitución Nacional, quienes estén cercanos a las décadas del 90 o del 2000, para que de pronto busquen ahí qué información pudiéramos encontrar que es interesante, porque después toda esa información la vamos a publicar y la idea es que sus compañeros se nutran de la búsqueda que hacemos en cada uno de los grupos. Para esta segunda parte de la tarea, que es Planes de Desarrollo de Colombia, les dejamos un formato muy similar, solamente que cambia en algunas puntualidades como el ejercicio. La fuente de la búsqueda es qué tipo de documento es, si es el plan de desarrollo, si es el plan de desarrollo turístico, o si es una política, o si es la Constitución, o cuál fue como el documento oficial de una institución, puede ser del Foro Económico Mundial que ahorita nos lo planteaban, no sé, alguna fuente de información específica que sea un documento de consulta. Vamos a mirar cuál fue el hito o acontecimiento para la evolución del turismo en Colombia, qué fue lo que sucedió. Es como el resumen de esta primera parte que encontramos aquí. Aquí les pedimos que nos hablen cuál es la importancia de este hecho para el país. Por ejemplo, en el año de 1970 se inauguró o se propuso la construcción del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Entonces, vamos a poner aquí que la importancia de este dato es que se estaba preparando un aeropuerto internacional para la ciudad de Medellín
reportamos ahí cuál fue como la noticia de interés o el documento, referenciamos y leemos muy bien qué es lo que está planteando el documento y hacemos como un resumen en esa parte. La fecha de la publicación es muy importante que la revisemos. Si, por ejemplo, fue el Plan de Desarrollo de 1994, entonces ponemos aquí 1994. Y en la referencia bibliográfica es básicamente lo que nos explicaba Ledis, para que empecemos a hacer el ejercicio de citar con normas APA cada una de esas fuentes para que verifiquemos como los derechos de autor y sepamos a dónde irnos a referenciar esa información. Por aquí tenemos algunas preguntas. Sí, bueno, Johan, creo que están solicitando ya el espacio aquí de plataforma. Ah, ok. Entonces, nuevamente, creo que aquí ya logramos culminar como un poco la explicación de las tareas. La responsabilidad de nosotros como profes asistirlos a ustedes en la búsqueda. Entonces, les pedimos el favor, si tienen alguna duda específica, que nos comuniquen por el foro de inquietudes para que las resolvamos lo más pronto posible. Por favor, sí. La tarea. Foro dudas e inquietudes para que todos puedan mirar esas preguntas. No podemos hacer chats de WhatsApp. Los medios de comunicación, como se los comentamos la semana pasada, oficiales son estas videoconferencias, los chats que se hacen dentro de la plataforma, que en el caso de mi grupo pues vamos a programar 2 chats esta semana de media hora para aclarar esas dudas, y el correo electrónico y el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, les agradecemos por haber participado de esta videoconferencia y les estaremos contando la próxima semana cuál va a ser como el contenido. Entonces, que tengan una feliz noche y estaremos atentos a los comentarios. Muchas gracias, chicos.